Hola con todos estudiantes, espero que se encuentren bien. Empezamos la clase número 4 de este taller que se llama Herramientas para la programación para extraer información. En esta clase vamos a ver un montón de instrumentos que tenemos al alcance de los periodistas para hacer nuestro ejercicio periodístico de una forma mucho más completa, sobre todo mucho más minuciosa a la hora de trabajar herramientas y sacar información de los diferentes espacios que tenemos ahora los periodistas. Eh, ¿Cómo enfocarnos en las herramientas que tenemos ahora? José Luis Orihuela dice algo súper importante que creo que nos da pie para empezar a discutir un poco estas herramientas. Él dice, lo realmente importante para entender lo que está pasando no es comprender el funcionamiento de estas herramientas, sino lo que la gente está haciendo con ellas. Es un poco volver a las teorías comunicacionales de Lasserfield, sobre todo, que nos planteaba que no es tan bueno, no hay que enfocarse mucho en lo que los medios hacen con la gente, sino lo que la gente está haciendo con los medios. En ese sentido estamos trabajando estas herramientas, sobre todo la utilidad que tenemos al alcance en dónde está la gente actualmente, tanto las audiencias como nuestras fuentes de información. Evidentemente, cuando hablamos de nuevas herramientas y minería de datos, estamos hablando de la interfaz, de la computadora, del hardware, de software y sobre todo de los sitios web. Y estamos hablando de Internet concretamente. Internet actualmente atraviesa cada uno de los espacios, conformaciones de ciudadanías, eh, organizaciones de la sociedad civil, estados, es decir, todas nuestras fuentes de información ahora, ya que la gente está en Internet, todas esas fuentes de información están en Internet. Ya no necesitamos mucho ir a fuentes físicas para generar datos, sino tenemos la posibilidad de ingresar a Internet y con unas buenas herramientas y unas buenas metodologías de investigación podemos acceder ya a esas fuentes y esos datos que necesitamos para generar nuestros contenidos periodísticos. Por eso hablamos de que en esta amplia gama de herramientas tenemos instrumentos que nos permiten exportar e importar contenidos. Evidentemente esta gran bitácora se llama Internet, se llaman sitios web, y desde ahí confluyen otros espacios como motores de búsquedas, las redes sociales, social media, los organizadores de información que nosotros tenemos para poder dar continuidad a las noticias o a los contenidos que estamos produciendo. Tenemos al alcance ahora nuevas herramientas que nos sirven precisamente como una base de datos que nosotros también vamos formando. Es decir, la dinámica es bastante clara. Por un lado podemos importar contenidos, pero nosotros también podemos en algún momento llegar a generar contenidos, ser fuentes de información también, ya que estamos haciendo una recopilación de datos bastante importante. Sin duda, una de las principales herramientas tecnológicas que tenemos los periodistas, tanto para publicar información como para obtener información, es Twitter. Twitter, cuando surge Twitter, surge por ser esta primera herramienta de periodismo ciudadano. Antes de Twitter habían otros espacios, blogs o páginas web como Red Charlotte, por ejemplo, que eran los primeros experimentos de periodismo ciudadano. Finalmente, Twitter, con una interfaz bastante sencilla, su premisa es concisión y simultaneidad. Es decir, cuando tú publicas una información o una fuente publica una información, es concisa y es inmediata. Es decir, inmediatamente se está circulando esa información. Si ustedes entran a Twitter, Twitter te pregunta qué está pasando. No es como Facebook que te pregunta qué estás sintiendo, cómo te sientes, en dónde estás o cosas por el estilo. Twitter te está preguntando qué está pasando. Las fuentes de información oficiales, sobre todo, utilizan mucho esta herramienta al momento de publicar información. Entonces, un periodista que no tenga Twitter o que no esté actualmente en Twitter es un periodista que realmente no está en los espacios donde está la gente y donde están las fuentes de información. Eh, ¿Por qué es importante Twitter? Bueno, porque, como les decía, nos permite compartir información relevante, permite generar un tipo de conversación en simultaneidad, tanto con fuentes como con usuarios o audiencias. Eh, los retweets nos permiten seguir un poco la cadena y los hashtags nos permiten a la vez
seleccionar la información y tener algún tipo de segmentación en la información. Tenemos unas herramientas que funcionan paralelamente con Twitter, como TweetTag, por ejemplo, que nos permiten generar patrones de búsqueda para obtener información. En ese sentido nos resulta bastante importante algunas herramientas que surgen paralelamente con Twitter, como TweetTag, como hay Google Analytics también, que nos permiten en, encontrar información que se ha clasificado gracias a los hashtags. Esta información, como les decía, es bastante actual, bastante simultánea y nos permite tener buenas fuentes de información a la vez. Tenemos un montón de motores de búsqueda aparte, Google, Yahoo, Metacrawler. Metacrawler sobre todo es un motor de búsqueda avanzado que funciona bastante bien en Estados Unidos. En los países latinoamericanos, en Ecuador y en España, funcionan bastante bien Google, por ejemplo, como un gran buscador de información, que si sabemos utilizarlo y sabemos tener los motores de búsqueda y los filtros en la búsqueda, vamos a tener bastantes buenos resultados. Empecemos por Google, que es una de las grandes bitácoras y unos grandes organizadores y buscadores avanzados de información que tenemos y es gratuito. Casi ya por default o por fallo siempre nos viene el Google, generalmente solo ponemos información y buscamos, pero gracias a las búsquedas avanzadas podemos ser mucho más minuciosos y cautos a la hora de buscar información. Por ejemplo, nosotros cuando queremos obtener bases de datos podemos poner los códigos PDF, PPT, XLS, donde las fuentes ponen ese tipo de información a la mano. Las fuentes de información generalmente la colocan porque en el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos una ley orgánica de transparencia y acceso a la información que les obliga a subir esta información por el principio de publicidad y de lo público de la información que es. Hay muchísimos métodos de filtrado, podemos colocar las palabras claves en negritas o entre comillas, y Google va a hacer una búsqueda mucho más minuciosa y filtrada específicamente lo que estamos poniendo entre comillas. Esto generalmente se ha olvidado, entonces nos cuesta muchísimo más tiempo llegar a esa información que si solo ponemos comillas y ya la información está mucho más filtrada. Igual, como les decía, si podemos poner las siglas PDF, DOC, PPT, XLS, nos va a dar información muchísimo más detallada, dependiendo evidentemente del enfoque periodístico que vamos a hacer, del tema que estamos investigando y también a las audiencias a las que estamos nosotros llegando. Podemos encontrar también hay grandes páginas web pues, nacionales e internacionales que tienen información colgada, como les decía, en el Ecuador las fuentes oficiales, todas las fuentes oficiales, sobre todo las fuentes oficiales que reciben recursos del Estado, o sea, paralelamente o completamente los recursos están llamados a cumplir con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, que ellos están llamados a poner esa información en sus portales web. La primera fuente de información evidentemente son los portales de las instituciones públicas en donde estamos haciendo la cobertura. Si es que hay una información que no tenemos disponible en su página web, significa que tenemos que hacer ahí sí ya un pedido, también generalmente por el portal ciudadano, por ejemplo, para que esa información nos proporcione la institución pública. Inclusive la LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia al Acceso a la Información, nos da unos articulados que nos pueden servir como sustento legal, si se quiere, para que la institución esté obligada a darnos esta información. En los sitios web internacionales generalmente la información también está colgada y podemos solicitarlo a través de sus contactos ciudadanos. Vamos un poquito más a las fuentes oficiales. Como les decía, ellos están llamados a cumplir con esta premisa de transparencia a la información y por eso tenemos, cuando entramos a su link de transparencia, generalmente en rendición de cuentas, tenemos por año y por mes toda la información de esa institución, manejo de recursos económicos, procesos contractuales, funcionarios que ingresan o que salen, resoluciones que sacan las instituciones, reglamentos que sacan las instituciones, es decir, la mayoría de información que nosotros podemos tener de primera mano está en su página web, salvo si necesitamos ya una entrevista o contrastar esa información y poder que la propia institución nos dé una lectura mucho más
eh, contextual y referencial de esa información, evidentemente podemos pautar una entrevista que también gracias a las redes sociales y a las herramientas web pueden ser virtuales. Eso podemos ver en esta clase, espero les haya servido. Por favor, remítanse a sus contenidos que subimos en los masterclass como material de apoyo, en donde pueden encontrar esta información y muchísima más información detallada. Muchas gracias.